Buenos días a todos, hermanos. Qué hermosa mañana en verdad nos permite el Señor disfrutar. Sé que ha entrado la primavera, pero con ganas, así que disfrutemos y alegrémonos en este día que ha hecho el Señor. Hay un pasaje que la gente repite constantemente, pero creo que no se ha entendido la esencia de lo que se nos dice en el Romanos 8:28. ¿Les parece muy peculiar? Bueno, en este pasaje Pablo nos habla de estar convencidos de los que hemos entendido el amor de Dios. Comprenderemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida, en todo el trayecto de nuestra vida, Dios las permite con un firme propósito, ya que la vida en Dios se trata de Él y no de nosotros. Esta mañana nuestro devocional se titula Ayúdame a entenderlo, Señor, ayúdame a entenderlo, Señor. Mire, el creyente comenzó diciendo Pablo, está consciente de la certeza de la santificación y adquiere ese conocimiento por la percepción espiritual. Y esta percepción se da cuando tienen esa vida en Dios, precisamente cuando Él pone la vida espiritual para que tú puedas creer. Vamos a desmenuzar y saborear este pasaje esta mañana. ¿Qué te parece? Mire, me encanta explicar la Biblia y explicar los pasajes. Creo que como pastor tenemos que hacerlo, no solamente en una forma muy general, sino que la gente quede convencida de lo que dice la Escritura. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que, y por favor subraye si puede con rojo esa palabra, a los que, no todos, fíjese aquí, aman a Dios, han comprendido que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, otra vez vuelvo a subrayar, conforme su propósito son llamados. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a desmenuzar esa parte. Y sabemos que a los que aman a Dios. Fíjese que aquí la forma verbal, sabemos, expresa la convicción de una verdad y la certeza de algo que es real, aunque no siempre se comprenda en su plenitud. Estamos convencidos que a los que aman a Dios, dice, se refiere a los creyentes, a quienes se caracterizan por amar al único Dios vivo y verdadero, que sienten el amor de Dios por el llamado que les ha hecho y sobre todo por la vida que tienen en Él. Y podemos entender que todas las cosas ayudan a bien. Esta frase tiene un alcance incalculable, mis hermanos. Todas las cosas significa todo o todas las cosas e incluye tanto las cosas agradables como las no agradables. Las cosas en sí podrían no ser agradables, pero fíjese, pero Dios obra en ellas y a través de ellas para el bien del creyente. Probablemente en un momento no las entendamos, pero después podamos comprender que todo esto Dios lo canalizó para bien. Uno de los ejemplos claros está en Génesis. Cuando, cuando José le dijo a sus hermanos, ¿saben qué? No fueron ustedes. No se molesten, no se enojen o tengan miedo. No fueron ustedes los que me trajeron acá, fue Dios el que me trajo con un propósito de preservar la vida no solamente de ustedes, sino de mucho pueblo. Fue Dios el que hizo todo. Él lo entendió, que todas las cosas que él pudo pasar a través de su trayectoria y que no vemos una actitud de queja, todo obró para bien en su vida. Hermanos, fíjese, aquí el tiempo presente de esta frase sugiere una acción continua. ¿Qué significa? Que vamos a seguir pasando por situaciones en las cuales tal vez no entiendas el momento, pero Dios te capacita a través de todo eso. El verbo en sí significa obrar junto con o obra conjuntamente. Es decir, que toda obra conjuntamente para el bien, todo obra, perdón, conjuntamente para el bien de quienes aman a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros expresar en verdad esa relación? Bueno, fíjese lo que nos dice 1 Juan 5:3, y ese es el amor a Dios. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos en esa parte, ¿sí? Ya que, ¿por qué todo obra para bien? Hermanos, pues vea esto, ya que es la mano providencial de Dios quien dirige todas las cosas, la idea del fatalismo queda absolutamente descartada de la afirmación hecha por el apóstol Pablo. Fíjese que una de las palabras, a veces no pensamos en las palabras, ¿no?
de lo que es Dios. Pero una de las palabras que me ha hecho descansar mucho y esto tiene que ver con un atributo de Dios, es su soberanía. Dios es soberano. Hay situaciones que yo no puedo controlar y como no las puedo controlar, ¿sabe qué? Se las dejo a Él. Entonces puedo descansar en su soberanía, que Él tiene el control absoluto, que nada se le escapa y entonces empiezo a vivir la vida en Él, no mi propia vida. Y ahí es donde empieza el hombre, el ser humano, a descansar plenamente en Dios. Cuando sabes que todas las cosas obran a bien porque Él tiene el control absoluto de tu vida. Pero dice también la frase, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, esta frase expresa el propósito establecido por Dios en la eternidad. El sustantivo aquí, propósito, significa colocar delante. Es Dios quien soberanamente obra su propósito en la historia y a través de ella para llevar su plan a una consumación gloriosa. Su plan, no nuestro. Ese es el pleito, el ser humano que tenemos con Dios. Pensamos que esta vida se trata de nosotros y no es así, se trata de Dios. Es la lucha constante en la cual se encuentra la gente. En las consejerías continuamente, yo le digo a la gente, es que no se trata de ti, se trata de Dios. Cuando entendamos esto, podamos descansar y podemos descansar plenamente en esa parte de que estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, no nuestro. Hay tanto cristiano frustrado, tanto cristiano con apariencia, tanto cristiano con una doble vida moral increíble por lo mismo. O si son cristianos, lo digo yo, ¿no? Por lo mismo, porque no han entendido que esta vida se trata de Dios. La expresión llamados, hermanos, es un adjetivo verbal cuya función es pasiva. Es Dios el agente que realiza el llamamiento y el Evangelio es el instrumento utilizado para llamarnos a arrepentimiento. Fíjese, precisamente el propósito de Dios en su plan eterno y llamado significa más que simplemente invitados a la salvación. Aquí dicho vocablo, hermano, implica la idea de ser convocados para recibir el regalo de vida eterna a través de Cristo. Este es uno de aquellos versículos que más nos asombran, especialmente cuando el camino es áspero y difícil. Mientras el viento sopla suavemente, mire, no es difícil decir, Señor, creo, sí creo en ti. Pero cuando las tormentas de la vida se levantan y azotan contra nosotros, decimos, ayuda a mi incredulidad. Y lo necesitamos la ayuda de Dios en nuestra incredulidad. Recuerdan que los discípulos pidieron dos cosas al Señor. Enséñanos a orar y aumentanos la fe. ¿A qué les enseñó el Señor? A orar. Aumentarnos la fe es algo que nosotros tenemos que creerle a Dios cada día y que nuestra fe crezca. Si tuviera fe como ese grano de mostaza, ya ve que el grano de mostaza es muy pequeño, pero su árbol es un árbol increíblemente frondoso. Y aún así, hermanos, sabemos que el versículo es verdad. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Lo sabemos porque la Biblia lo declara. La fe se lo apropia, aun cuando no puede ver o entender. Sabemos que es verdad por causa del carácter de Dios. Si Él es un Dios de amor, sabiduría y poder infinitos, entonces Él está planeando y trabajando para nuestro bien supremo. Sabemos, ¿sí?, que es verdad porque está ahí y ha sido siempre la experiencia del pueblo de Dios. Se cuenta la historia, hermanos, del único sobreviviente de un naufragio que fue arrojado a una isla deshabitada por completo. Hizo lo que pudo para construir una choza en la que puso todo lo que había salvado de la tragedia. Oró a Dios para que fuera libertado y cada día oteaba ansiosamente el horizonte para hacer señas a cualquier barco que pasara. Pero un día se horrorizó al encontrar que su choza ardía en llamas. Todo lo que tenía se elevaba en humo, todo se le estaba consumiendo. Pero aquello que parecía ser lo peor, en realidad fue lo mejor. Vimos su señal de humo, dijo el capitán del barco que vino a rescatarlo. Recordemos que si nuestras vidas están en la mano de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cierto es, hermanos, que hay veces cuando la fe vacila, la verdad. La carga parece insoportable
y la oscuridad impenetrable. En nuestra desesperación nos preguntamos, ¿qué bien puede salir de todo esto? A ver, ¿qué voy a aprender de todo esto? Hay una respuesta. El bien que Dios está haciendo lo encontramos en el versículo que sigue, en el Romanos 8:29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y conforme vayamos confiando y actuando y haciendo su voluntad, vamos a entender las cosas. Es como el cincel de un escultor, hermanos. Con él se va desprendiendo trozos de mármol hasta que al final aparece la imagen de la persona o del hombre. Y es así que los golpes de la vida hacen astillas todo lo que es indigno en nosotros para poder ser transformados a su bendita semejanza. Así que no puedes encontrar ningún otro bien en las crisis de la vida. Recuerda esto, ser conformado a su semejanza es la meta de Dios. Y creo que el pasaje es más claro, puesto que no se trata de ti, sino de Dios. A los que conforme su propósito son llamados. Aquí está la clave. A los que. ¿Ok? Así que si estás pasando por algo que no entiendes, deja de tratar de entenderlo y simplemente asimílalo que Dios está cumpliendo su propósito en ti. Solo piensa, todo obra para bien. Y piensa en esa frase, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si tú amas a Dios, entenderás esto. Pero si tu amor es muy fingido o condicionado y en verdad no te has entregado al Señor de corazón, no vas a entender nada. Y te va a pasar como la parábola del sembrador. Te va a ahogar el afán, la ansiedad y te vas a alejar por completo de Dios. Esta vida, mire, cuando la gente me dice, pastor, es que cuando estaba en el mundo me iba mejor y ahora que me entregué a Cristo, esto y empiezan a llorar. Y le digo, ¿sabes qué? Bienvenido a la vida cristiana. Bienvenido, mi hermano. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Sabes qué? Porque antes tú hacías las cosas según tu criterio y nada te dictaminaba si estaba bien o no estaba mal. Tu conciencia te guiaba o te defendía o te traicionaba. Sí, o te acusaba, como dice Romanos. Pero ahora, puesto que estás haciendo las cosas bien, Dios quiere que vivas una vida completamente recta, íntegra y santa delante de su presencia. Así que, bienvenido. Esto es la vida cristiana. Se vive a la manera de Dios, no a tu manera. Así que piensa siempre en eso. Dios jamás, jamás, escúchame, te va a molar tu vida. Yo te lo puedo decir. De todo lo que he aprendido a pesar de el ministerio, mire, yo ya lo hubiera dejado. Y se lo voy a decir con todo amor y respeto. Pero si fuera por los cristianos, yo no fuera cristiano, créame. Porque he recibido tantas cosas. Acusaciones, falsas cosas, tantas. Pero ¿sabe qué he aprendido? A que todo obra para bien. Y Dios está obrando en medio para forjar un carácter. Y antes que defenderme, antes que mi carne salga, ¿sabe qué? Cada día es necesario que uno vaya muriendo así. Es necesario que yo mengüe, como decía Juan el Bautista, para que Cristo crezca. Y simplemente algo que yo siempre le he dicho a la gente, nunca defienda mentiras. Manténgase en la verdad de Dios. Y Dios lo va a sacar adelante. Así que todas las cosas, hermanos, obran para bien. No tenga miedo de caminar en fe. No tenga miedo, en verdad, de que todo lo que pase. Al contrario, deleítese en la soberanía de Dios. Él tiene el control y Él sigue obrando en su perfecta voluntad y no le va a dejar en ningún momento. Dios es fiel. Te invito a que oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor y misericordia, porque al permitirnos despertar, nos damos cuenta que es nueva cada mañana. Y aún lo que dice tu palabra se cumple. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Dios, por ser un Dios que nos ama y que nos hace entender que todas las cosas ayudan a bien en nuestra vida. Así que te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos hagas entender. Ayúdanos a entender esto, Padre. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, puesto que estamos ya en el mes de
lo que es Semana Santa, quiero invitarte. Estamos en una serie llamada precisamente Él escogió los clavos. Estamos hablando de temas muy, muy relevantes, muy, tal vez muy contrario, bueno, no contrarios, más bien no tan cotidianos como siempre lo hacemos, ¿no? Lo clásico, que se toca, las 7 palabras, todo eso. No, estamos hablando de la esencia de lo que fue el sacrificio y realmente de qué Dios te libró a través de la muerte de Cristo. Y hablando de todo esto. Entonces, durante todos los domingos, la próxima semana tenemos jueves a las 7 servicio y viernes a las 7. Vamos a hablar la institución de la Santa Cena, qué significa, tanto en la usanza judía como en el Nuevo Pacto. Vamos a tener el viernes también, a las 7 el servicio presencial y el domingo un solo servicio a las 7 de la mañana. Un servicio en el cual no solamente hablaremos de la resurrección, hablaremos de lo que Dios quiere en verdad en tu vida, que tú hagas con lo que ahora sabes que Él resucitó. ¿Ok? Así que los invito. Y bueno, hoy a las 8 de la noche, recuerde que tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico también, vía Zoom todavía. Y jueves, el grupo de matrimonios de 9 de la noche a 10:30. Con una lección muy, muy bonita, la verdad que estamos viendo. Vimos ya lo que es la transparencia del matrimonio, pero esta parte me encanta, es aprenda a escuchar a su pareja. Así que Dios le bendiga grandemente y hermano, nos vemos mañana si Dios nos permite con un devocional más para el alma. Gracias, excelente día.